Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, para dar inicio a nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Y vamos a iniciar, hermanos, vamos a cantar el culto de hoy. El culto de hoy va a ser maravilloso. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Vamos a cantar, hermanos, el himno número 325. Yo sé a quién he creído. Jesús
478, vida abundante. El siguiente himno, himno número 430. Dulces melodías cantaré.
sentarse, ¿no? Muchas gracias. Gracias por estar aquí esta tarde. Que Dios les bendiga a todos ustedes y gracias a Dios que Él nos da el privilegio de estar aquí. Amén, hermanos. ¿Están despiertos? Sí, gracias a Dios que Dios nos da el privilegio de estar aquí. Siempre es un privilegio estar en su casa para venir y cantarle esas dulces melodías. Y pues mire, hoy es un buen día para alabar al Señor. Estamos vivos, es un buen día. Amén. ¿Verdad? Es que tengo problemas. Pues déjeme decirle que siempre va a haber gente que tenga más problemas que usted. Pero la diferencia con nosotros es que Dios está de nuestro lado. Amén. Y Él ha prometido siempre, siempre estar con nosotros, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Y entonces, el próximo viernes tenemos la oportunidad de tocar puertas a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde estamos aquí, ¿verdad? Para ir a tocar puertas a las 6 de la tarde. Véngase. El sábado hay visitación, el sábado hay reunión de jóvenes, ¿verdad? Y el domingo estamos aquí a las 10:30 de la mañana. Recuerde, ya inició la escuela dominical. Se ha retomado este ministerio de escuela dominical y pues entonces llegue temprano, 10:30 de la mañana. Seguimos con estas actividades. También estoy orando. Estamos, ya empezamos desde este martes pasado la planeación para poder iniciar con la preparación de la Escuela Bíblica Vacaciones. Recuerde que este ministerio es un ministerio donde todos tenemos que involucrarnos, donde todos tenemos que dar, donde todos tenemos que participar para que esto se lleve a cabo. Amén, hermanos. Estamos en tiempos difíciles y me refiero a que, mire, el pastor lo comentaba la otra vez ahí en la clase de maestros, los niños no están yendo a la escuela, ¿verdad? Le quiero decir que hay algunos que ya ni se acuerdan cómo saludar a la bandera. Hasta esos puntos estamos cayendo, ¿verdad? Y entonces pues vamos a enfrentar otro tipo de retos, otro tipo de situaciones, pero pues Dios nos ayude, amén, hermanos. Dios nos ayude a hacer la parte que la iglesia tiene que hacer. El mundo aparentemente se detiene, pero realmente no. La gente sigue yendo a los centros comerciales, la gente sigue haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y la iglesia pues tiene que avanzar. La iglesia dice el canto, ¿verdad? Aquel antiguo ya, que dice que en las pruebas y en las luchas la iglesia tiene que seguir caminando, ¿verdad? Y entonces pues Dios nos ayude a hacer el trabajo que Dios nos encomendó. Y ese trabajo es de ir a ser, ¿verdad?, discípulos y enseñándoles, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces es nuestra parte. Así es que estemos orando con este propósito, de que Dios acomode las cosas de tal manera que podamos tener sin ningún problema la Escuela Bíblica Vacaciones y podamos ver muchos niños siendo salvos, que es el propósito de esto, y también que muchos padres sean salvos. Amén, hermanos. Amén. Participe, busque la manera, ¿verdad? ¿Quién puede ser maestro? Todos podemos ser maestros, ¿verdad? ¿Quién puede trabajar en las aguas, en la repartición de las galletas, en lavar los baños, en mover? Todos podemos participar. Así es que acomódese de tal manera que usted esté planeando el día que se dé la fecha para esto, ¿verdad? Entonces, que usted esté planeando participar. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Pues vamos a echarle ganas. Entonces, vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de Hechos. Vamos a ver el libro de Hechos. Vamos a ver la Biblia ahí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. ¿Cómo les ha caído el calor? ¿Sí han tenido calor? Levanta la mano que ha tenido calor en su casa, ¿verdad? ¿Quién tiene calor aquí esta tarde? Para prenderle el aire de este lado. No, de este lado no tenemos aire, ¿verdad? Pero, pues, donde quiera hace calor, ¿verdad? Ya dijimos, hace calor en la casa de montón. Y últimamente, yo no sé si ustedes se han fijado, se ha sentido medio húmedo, ¿verdad? Y esta mañana estábamos ahí donde vacunan, ¿verdad? Vacunaron al pastor ya, ¿verdad? Ya lo puede saludar ahora sí bien, abrazo y beso y todas esas cosas, ¿verdad? No se crean, no
Pero estábamos ahí, yo estaba afuera y estaba lloviendo y tronando, bueno, chispeando, ¿verdad? Y pues se sentía muy agradable estar ahí, ¿verdad? En la lluviecita, ¿verdad? Entonces vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 5, ¿verdad? Capítulo 1, versículos del 1 al 5. Si ya lo encontraron, pónganse de pie, por favor, para leer este pasaje. Y dice ahí, yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos vamos hasta terminar el versículo 5. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente, todos juntos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia, y gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí, y ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra. Y pues también quiero pedirte por la petición de la hermana, está pidiendo que por las oraciones por su familia y por la salud de sus hijos, y agradece a Dios por todas sus misericordias. Y gracias, Señor, por eso también quiere pedir que Dios bendiga al pastor y a la familia, Señor, y a los hermanos en Cristo. Gracias por esta acción de nuestra hermana, Señor, y rogamos que tú hagas la obra, Señor. Y por esta tarde nos disponemos a escuchar tu palabra. Déjanos ver tu mano, tu poder obrar, y que podamos aprender, podamos ser edificados, Señor, con lo que aquí se enseña. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos a estudiar algunos versículos del libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro muy interesante. El libro de Hechos, ahí en su Biblia, también lo marca, así en la mía, se dice que son los hechos de los apóstoles. Quien escribió el libro de Hechos, ¿verdad?, de los apóstoles, fue Lucas. Lucas fue un doctor, fue un hombre muy estudioso, un hombre que investigaba las cosas, que se ponía a investigar y quería conocer bien la verdad. Y se hace, por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 1, vamos a Lucas capítulo 1, nos dice Lucas exactamente lo que estaba haciendo. Y dice la Biblia que dice ahí, si lo ven conmigo, Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice la Biblia, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. Uno debe de notar cuando lee, por ejemplo, en el capítulo 1 del versículo de Hechos, se dice, bueno, en Lucas primero la dedicatoria está a Teófilo, y en Hechos también la dedicatoria, ¿verdad?, del segundo tratado que viene siendo Hechos, se la dedican a Teófilo, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios que se menciona a un hombre que se llama Teófilo, y no solamente se le llama Teófilo, sino también Lucas le llama como excelentísimo. La palabra excelentísimo sería normalmente usada para la nobleza, para la gente que era ahora sí que de sangre real, o por lo menos aquellos que eran gente que estaban con un puesto muy alto o de gran importancia.
Y la palabra excelentísimo se usó solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y cada uno de esos se encuentra escrito por Lucas. Si usted se da cuenta, ahí en el versículo 3 de Lucas dice ahí, en la última parte dice, bueno, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, escribírtelas con diligencia, dice, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, y dice la Biblia, oh excelentísimo Teófilo. Si vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 24, también Lucas escribe otra vez esta palabra, excelentísimo, y es con relación a un hombre llamado Félix, ¿verdad? Un hombre llamado Félix. Si vamos a Hechos, capítulo 24, versículo 3, cuando yo lo encuentre me deje saber si están despiertos o no, si están bien, ¿verdad? ¿Alguien está a gusto? ¿Sí? ¿Una coca, un pan, algo se les ofrece? No, qué bueno que no, ¿verdad? Vamos a ver ahí, Hechos 24, versículo 3, léalo conmigo, dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Esa es la segunda vez que se hace mención de la palabra excelentísimo, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos, capítulo 26, versículo 25. 25, dice la palabra de Dios, dice ahí en el versículo 25, léalo conmigo. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo con palabras de verdad y de cordura. Es decir, la palabra excelentísimo tiene que ver con la gente que tenía un puesto importante en la sociedad, o era gente que tenía sangre real, ¿verdad? Y que era de la nobleza. El hecho de que ambos casos se usó esta palabra en el libro de Hechos, Lucas también lo usaba con la conexión entre los reyes, ¿verdad? Y Lucas ahora está siendo el investigador de un libro tan interesante como el libro de Hechos. Hechos es un libro que muestra el inicio de grandes cosas. Hechos es un libro que muestra cómo Dios de poco en poco, o si no, de una forma maravillosa, empieza a mostrar su poder con la gente que después de que se había quedado. La razón por la cual Lucas había escrito el libro de Lucas, para empezar, es porque se dice, los historiadores dicen que se acostumbraba que la gente de dinero le pagaba a la gente que investigaba, a la gente letrada, a la gente que tenía cierto nivel de estudio, que investigara muy bien acerca de algún hecho o alguna cosa que a ellos le interesaba, ¿verdad? Y entonces Teófilo le paga a Lucas para que escriba el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Porque Teófilo significa el que ama a Dios. ¿Qué significa Teófilo? El que ama a Dios. Es interesante darnos cuenta entonces que alguien que ama a Dios, hermanos, siempre está interesado en conocer más de Él. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Alguien que ama a Dios siempre está interesado en saber más de Él. Es la razón por la cual, si vamos otra vez a Lucas, no pierda Lucas, ¿verdad? Lucas está diciendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de todas las cosas que entre vosotros ha sido ciertísima. Es decir, más de 2, 3. ¿Qué pasó? Si se fue el internet de aquí, nada más ponen los paquetes. ¿Sí? Entonces, el asunto es que qué interesante es saber que hubo gente que estuvo sentado a los pies del Señor, viendo los grandes milagros. La verdad es que ha de haber sido algo impresionante, ¿no cree usted? Ha de haber sido algo impresionante haberse sentado, haber estado con el Maestro de Maestros, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ha de haber sido algo impresionante escuchar esas palabras que retumbaban en el corazón de la gente, que realmente Dios había hecho algo. Y la Biblia dice, esa gente lo vieron con sus propios ojos y no lo enseñó. Fueron ministros de la palabra de Dios. Y luego Lucas dice, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado. Ahora, Lucas era un investigador, era alguien que estaba letrado, alguien que estaba ahí poniendo el esfuerzo, porque dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, es decir, no hizo cualquier estudio, fue un estudio diligente de la palabra de Dios,
para dejarle saber al excelentísimo Teófilo las cosas que Jesús había enseñado, y había hecho y enseñado, ¿verdad? El significado de ese nombre, ¿verdad?, de Teófilo, tiene varios significados. Se puede usar como el amigo de Dios, ¿verdad? Pero también se puede usar como alguien que ama a Dios. Y en realidad, ese nombre de Teófilo puede ser el equivalente al latín, ¿verdad? Al latín del nombre que es Amadeus, ¿verdad? Y la palabra Amadeus quiere decir el amante. ¿Me está siguiendo? ¿Y sabe qué interesante es esto, hermano? Para mí ha sido muy interesante estudiar el libro de Hechos, estar estudiando el libro de Hechos. La escuela dominical con los niños, estamos viendo el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro muy interesante. Hay quienes dicen que la iglesia empezó en el libro de Hechos. La iglesia está desde el principio, ¿verdad? Desde el principio de los evangelios. Pero ¿sabe cuál es el asunto? ¿Verdad? Me llama mucho la atención que Lucas decide aceptar el trabajo que Teófilo le da. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que estaba interesado por conocer bien la verdad, ¿verdad? Un hombre que estaba bien interesado, ¿verdad? Bien interesado en conocer más de él. Quería conocer lo que Dios había hecho y lo que había enseñado. Pero ahora en el libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos relata cuando el Señor Jesucristo ahora asciende al cielo, ¿verdad? Ahora asciende al cielo y relata acerca de estas cosas. Entonces Teófilo, un hombre que ama a Dios, estaba interesado por saber más de Dios. Yo quiero preguntarle a usted esta tarde, ¿usted ama a Dios? La pregunta es en serio y es algo que usted tiene que meditar. ¿Usted ama a Dios? Es algo que a veces con la facilidad más, con algo tan fácil lo contestamos y podemos decir, si amo a Dios, ¿verdad? Amén, si amamos a Dios. Pero, ¿qué tan interesados entonces estamos de conocer más de Él? Hoy es evidente, hermanos, que hoy parece que tenemos muchas cosas que hacer. Hoy parece que hay cosas que se han vuelto más importantes que demostrarle a Dios que le amamos. Y sabe, una de esas cosas es que hoy pensamos que la iglesia se ha vuelto por turnos, porque hay muchos cristianos que se han vuelto nada más cristianos de domingo en la mañana. Y si a muchos cristianos les preguntamos que si son gente que aman a Dios, la mayoría de ellos va a decir que sí lo aman. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? La verdad, hermanos, es que deberíamos no solamente decirle a Dios que le amamos, sino también demostrarle que le amamos. ¿Sabe que Dios nos dijo que nos amaba? Amén. Pero ¿sabe cuál es el asunto? No solamente nos dijo que nos amaba, sino que también nos lo demostró. Y eso es algo glorioso, ¿verdad? El hecho de que alguien te diga que te ama no es suficiente. El que te lo demuestre, que te aman, ¿verdad? Eso es lo que vale la pena, es lo que tiene valor. Y sabe que ninguna vez, ninguna ocasión, en ninguna forma, su amor nos ha fallado. En ninguna situación, y aún en lo peor de nuestra vida, su amor siempre ha sido constante. Su amor siempre ha sido constante y ha sido firme. ¿Me está siguiendo? Él nos dice que con amor eterno nos ha amado. Y por lo tanto estamos aquí porque Él nos ha prolongado su misericordia. Pero ahora si nos preguntamos a nosotros, ¿realmente amamos a Dios? Realmente amamos a Dios, porque alguien que ama a Dios, hermanos, está interesado en conocer más de su palabra. Teófilo era una persona que tenía dinero, era una persona que venía de sangre real, que tenía puestos en la realeza, pero sabe que a pesar de esa situación, no le importó invertir y decirle: Lucas, lo que se tome, investígame acerca de lo que Jesús hizo y enseñó, pero también investígame acerca de lo que Jesús hizo en esos 40 días que estuvo sobre la tierra después de que resucitó. ¿Sabe que Teófilo estaba tan impactado? Porque Teófilo también estuvo escuchando las palabras de esa gente que le ministró, de esa gente que le instruyó. Teófilo estaba ahí deseando, porque sin duda alguna, cuando ama a alguien a Dios, cuando alguien ama a Dios, es porque su poder, su amor, su palabra ha hecho algo en su corazón.
¿Sabe que es importante, hermanos, que demostremos que amamos a Dios? Y la forma en que demostramos que amamos a Dios, hermanos, es cuando queremos saber más de Él. Dios nos ayude. Dios nos ayude a todos nosotros, porque no solamente se trata de decir que amo a Dios, se trata de leer más su palabra, se trata de invertir más de lo que Él me da para su obra, de demostrarle, hermanos, que realmente le amo. Y hoy realmente, hermanos, mire, si la verdad es que estamos diciendo que amamos a Dios, pero nunca hacemos nada por Él, ¿verdad? Nunca tomamos un tiempo, ¿verdad?, para leer la palabra de Dios. Nunca tomamos un tiempo para tomar ese tiempo en lo personal de oración. La pregunta es, ¿realmente le amo? Teófilo le amaba. Y sabe que a Teófilo no se menciona mucho en la palabra de Dios. Teófilo no se menciona mucho en la palabra de Dios. Creo que solamente se menciona estas 2 veces en la Biblia. ¿Y sabe cuál es el asunto? Teófilo estaba invirtiendo, estaba interesado diciendo, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero demostrarle a Dios que le amo. La verdad es que hoy presumimos que estamos tan ocupados. Hoy presumimos que tenemos tantas cosas que hacer. Pero sí podemos gastarnos de ese tiempo moviéndole al celular y viendo el Facebook y viendo todo, ¿verdad? Y no leemos la palabra de Dios. Hoy parece que amamos más las bendiciones que amar al Dios que da la bendición. Y Teófilo está diciendo, yo quiero conocer más de Él. Lucas, lo que tome. Lucas, lo que sea necesario. Lucas, lo que se requiera. Investígame. Y Lucas se tomó la tarea en serio diciendo, ya muchos han tratado de poner en orden las cosas, pero ahí te va, Teófilo. Esto está directamente escrito de la gente que anduvo con Él, de la gente que lo vio con sus ojos, de la gente que nos ministró, de la gente que nos enseñó su poder. Y ahí te va, Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo. Y sabe, esto no, mire, la verdad, hermanos, es que cualquiera puede conocer a Jesús, sea rico, sea pobre. El asunto es que ya sea que seamos ricos o que seamos pobres, tenemos que mostrarle a Jesús que le amamos. Tenemos que darnos cuenta de que las 2 obras de Lucas fueron escritas para el beneficio de esa persona, ¿verdad? Para que él pudiera tener confianza de que en realidad que lo que había ocurrido no solamente durante la vida y el ministerio de Jesús, sino también los 30 años después los 3 días que después resucitó, había sido algo ciertísimo. Lo que se escribió en Lucas y en Hechos fue para el beneficio de Teófilo, porque Teófilo lo buscó. Teófilo buscó ese beneficio para su vida, de tener esa confianza, de saber que su Redentor, el Salvador de este mundo, de que aquel que había dicho que iba a resucitar, había resucitado. Y Lucas menciona diciendo, hay pruebas indubitables, Teófilo, hay pruebas indubitables. Es decir, el Señor al cual le creemos es un Dios que está vivo. Teófilo quería conocer eso. Teófilo amaba al Señor. Teófilo quería tener esa confianza, una confianza que era inquebrantable, una confianza que era inconmovible, de saber que se había invertido para su propio beneficio, para conocer bien la verdad. Qué tremenda enseñanza Dios nos deja a través de su palabra, a través de algo que parece que leemos muy seguido. La verdad es que yo había leído varias veces el libro de Hechos, y cuando uno se pone a indagar, a investigar, se da cuenta de estas cosas. Con un solo nombre, el nombre de Teófilo, se da cuenta de que ese hombre realmente amaba a Dios. Le pregunto a usted, ¿ama a Dios? ¿Ama a Dios? Amén. ¿Qué tan interesados estamos entonces de saber más de Él? ¿Qué tan interesados estamos en invertir? No solamente para nuestro propio beneficio, sino para el... Mire, Teófilo invirtió en que se escribiera Lucas y Hechos. Y hoy está haciendo, no solamente fue para su beneficio, sino también fue para el beneficio de otros. Y aquí estamos usted y yo leyendo eso. Amén. ¿Sabe cuál es el asunto, hermanos? Amamos a Dios, no solamente nos preocupamos por nuestro propio beneficio, sino también estamos preocupados para que otros se beneficien, porque amamos a Dios. Teófilo significa uno que ama a Dios. ¿Qué significa Teófilo? Uno que ame a Dios. Y hoy en día más que nunca, hermanos, necesitamos cristianos que amemos a Dios. Amén.
necesitamos a cristianos que amen a Dios. Necesitamos a cristianos que amen a Dios. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Con estas palabras, Lucas hace referencia, hermanos, a los detalles que había dado a conocer en el primer tomo, es decir, lo que Jesús había dicho, lo que Jesús había enseñado. Y el Evangelio, según San Lucas, habló de la vida y el ministerio de Jesús. Mire, vamos a ver Lucas capítulo 3, vamos a ver Lucas capítulo 3, sígame ahí por favor, Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas empieza a dar referencia de esto, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José y de Elí. Ahora, estas son las investigaciones que Lucas está haciendo. Pero ahora vamos a Lucas 24, hermanos. Lucas 24, vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Versículo, Lucas 24, 19. Lucas 24, 19. Esto es cuando el Señor va al camino de Emaús y dice la Biblia, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lucas registra estas cosas, hermanos, acerca de la vida y el ministerio de Jesús. El Señor está siendo comparado con un profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Era la forma en que la gente veía a Jesús, era la forma en que ahora Lucas describe a Jesús, para que Teófilo supiera que a Jesús lo veían como un profeta. No solamente eso, lo vieron como alguien poderoso, pero la Biblia dice que no solamente poderoso, fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué ha de haber sido, hermanos? Ver al Señor Jesús hacer esos grandes milagros, donde se registra que se alimentó a 5,000 personas, donde se registra que le da vida, ¿verdad?, a los que estaban muertos, que se registra cada una de estas cosas. Y Lucas investigó, la gente que lo había visto con sus propios ojos lo validó, y ahora se le está diciendo a Teófilo, eso es lo que pasó. A Jesús lo veían como un tremendo profeta, a Jesús lo veían como alguien poderoso. No solamente dice la Biblia ahí donde estamos leyendo, se me movió la hoja, ¿verdad? 24:19, se me regresó, perdón. 24:19 dice la Biblia, dice, lo vieron como un profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esta frase, hermanos, también cuando dice acerca de todas las cosas, no, mire, la verdad es que Lucas no vio exactamente todas las cosas, pero sí todas las cosas que él vio y todas las cosas que él investigó habían sido escritas para el beneficio de ese hombre que había invertido para que se escribieran estos dos tratados. Teófilo, y lo voy a estar diciendo así, Teófilo es uno que ama a Dios. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? Amamos a Dios, hermanos. Y si amamos a Dios, estamos tratando de conocer más de Él. Estamos tratando más de saber de Él. ¿Sabe? Ahora vamos a ir a Hechos otra vez. Vamos a Hechos. Ahí es donde estamos leyendo en Hechos capítulo 1. ¿Qué les dije que significa Teófilo? Uno que ama a Dios. Uno que ama a Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si vamos ahí a Lucas otra vez, no pierda Hechos ni Lucas, estamos viendo estos pasajes.
Dice otra vez, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, como dice ahí, ciertísimas. La palabra de Dios es verdad, amén, hermanos. La palabra de Dios es verdad. Dice, número 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y luego dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo. Ahora, excelentísimo Teófilo, ahora vamos a ver el propósito por el cual Lucas le escribe este libro. Ahí está en el versículo 4, dice, para que conozcas que, bien la verdad. para que conozcas no solamente la verdad, dice ahí, dice la Biblia, para que conozcas, ¿qué dice ahí? Bien. Bien la verdad, de las cosas en las cuales has sido instruido. Hoy en día, hermanos, no solamente hace falta conocer la verdad. Hoy en día hace falta conocer bien la verdad. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Sabe que el pastor lo ha dicho varias veces? Y sabe, hoy en día es necesario que cada creyente esté bien con el conocimiento de la verdad, pero no solamente conociendo la verdad, sino conocerla bien. Teófilo, más bien Lucas le dice a Teófilo el propósito de haber escrito este libro. El propósito de haber escrito este libro, hermanos, era que Teófilo tuviera la certeza de esos acontecimientos y no solamente el conocimiento basado en todo lo que se ha escuchado, sino también que Teófilo se hubiera podido tomar el tiempo para leer este tratado, este evangelio, junto con el de Hechos, para que él conociera bien la verdad. Un cristiano, fíjese, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no se toma el tiempo para leer la Biblia, no conoce bien la verdad. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Un cristiano que no conoce bien, es tan terrible escuchar a hermanos en Cristo, ¿verdad? Decir, pues aquí el que venga a hablar de la palabra de Dios es bienvenido. ¿Sabe cuál es el asunto? Cuando hablamos de esa manera es porque no conocemos bien la verdad. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Es tan impresionante también como ver que hay gente, ¿verdad?, que son como los testigos de Jehová, que usted les quiere hablar de otra cosa, de lo que ellos no creen, y ellos se defienden como gato panzas para arriba, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Con las uñas y le dicen versículos tras versículos y tras versículos. Es gente estudiosa de la palabra de Dios, pero ahora vemos a nosotros y sería triste, ¿verdad?, que si nos checaran cuántos capítulos de la Biblia leemos en lo personal, nos daríamos cuenta que nuestra lectura de la Biblia es muy pobre. Y no conocemos bien la verdad. ¿Saben lo que cambia la vida? Es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios transforma el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Por qué es que no podemos reaccionar? ¿Por qué no podemos arreglar nuestros problemas y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos? Porque no conocemos lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 Biblias en la casa y la verdad es que hoy nos estamos llenando de televisión, de celular y todas esas cosas. Ahora, no me malinterprete, la verdad es que yo no tengo nada contra la televisión, el celular y todas esas cosas, pero ¿sabe qué? Lo triste del asunto es que nos estamos llenando de todo eso y no nos estamos llenando de la verdad. ¿Sabe? El propósito del cual se escribe estas cosas. Lucas le dice a Teófilo, conoce, para que conozcas bien la verdad. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué tenemos una Biblia en la casa? ¿Para qué tenemos todas estas cosas que Dios nos ha dado? Y es un privilegio tenerlas, en serio se lo digo, porque resulta que en lugares donde no tienen la Biblia desean leerla. ¿Sí o no es cierto? En lugares donde quieren que alguien les predique así libremente, ¿verdad? Hay gente que se está poniendo sus moños para venir. En lugares donde mueren, literalmente los matan a las personas para escuchar la Biblia o simplemente por tener una hojita de la palabra de Dios, están muriendo y nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios y no la queremos conocer. Y sabe, hoy ya no cabe ese asunto de decir, no me gusta leer, porque hoy con el celular leemos de a montón.
Ajá. Hoy con el celular leemos de montón, aunque consciente o inconscientemente. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Sí, mire, usted abre una imagen y todo tiene que ver con lectura. ¿Me está siguiendo? Y usted, aunque haya imágenes, tiene que leer para entender lo que está pasando en esa imagen. Hoy leemos de a montón y nos damos cuenta que estamos ahí moviéndole ya hasta los pulgares. Ya le están entrando artritis a los pulgares, ¿verdad? Y tanto de que le damos y le damos, ¿verdad? Y ya nos dimos cuenta que ya nos metimos como 2 horas leyendo el celular. Y ese tiempo lo hubiéramos podido usar para edificar nuestra alma y estudiar más y estar más conscientes de la verdad que decimos creer. Un predicador dijo esto, dijo, es más fácil, más bien dijo así, nunca he visto a un testigo de Jehová que se haga bautista, pero sí he visto bautistas o cristianos que se hagan testigos de Jehová. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. ¿Verdad? En la Loma, yo tenía uno que venía a la iglesia y ¿sabe qué? Se hizo testigo de Jehová y de los buenos. Castigado porque no se hizo de los buenos acá de este lado. Se hizo bueno de... Es como ser testigo de Jehová, es como ser de la mente. Está así. Pero bueno, déjenme agarrar un pedacito de rollo que tengo aquí. Ya entendimos, hermanos, estamos captando la idea de por qué Teófilo está pidiéndole a Lucas, escríbeme. Y luego le dice, está bien, me paraste, pero te voy a decir una cosa, Teófilo. Es para que conozcas bien la verdad. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué tenemos una Biblia en nuestras casas? ¿Por qué, mire, tantos años que están pasando? Y la Biblia dice, algunos de vosotros ya deberíamos ser hasta maestros. ¿Cierto o no es cierto? Algunos de nosotros ya deberíamos tener más conocimiento, pero da tristeza que seguimos batallando con los mismos asuntos de pecado, seguimos batallando con nuestras mismas necedades, seguimos batallando con nuestras mismas circunstancias, y la Biblia dice que, Teófilo, el propósito de que tengas este libro es que conozcas bien la verdad. Dios nos ayude, hermanos, en serio. Dios nos ayude a que no sea nada más una rutina venir el jueves, venir el domingo, venir en la tarde y se acabó. No, que seamos gente, en serio, que seamos gente, que conozcamos bien lo que creamos. Que mire, venga quien venga a la casa, podamos decir gracias. Yo estoy seguro de a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ay, pues me interesa. Venga a contarme. Usted está haciendo bien, usted está haciendo mal. Usted ni siquiera sabe lo que cree. Amén. ¿Y sabe qué es el problema hoy en día? De la razón por la cual la iglesia de Cristo está siendo lastimada, porque hay muchos cristianos que ni siquiera saben lo que creen. Que conozcas bien la verdad. Que conozcas bien la verdad, de las cuales cosas han sido instruidos. Mire, la verdad es que se nos predica la palabra de Dios. Y gracias a Dios por la predicación que se nos predican. Amén, hermanos. Gracias a Dios, porque son predicaciones que nos animan, que nos exhortan, que de repente nos sacuden. Y gracias a Dios por ese tipo de predicación. Amén. Pero ¿sabe cuál es el asunto? No es suficiente nada más venir y sentarse y estar ahí en la banca y escuchar que alguien te grite o que alguien diga algo, ¿verdad? Y que de repente sugiera el amén y estemos diciendo sí, amén, hermanos, para tratar de que abramos nuestros sentidos, ¿verdad? Y ¿sabe cuál es el asunto? No es suficiente. Es mejor conocer la verdad para que cuando tú vienes a la iglesia puedas decir conscientemente, amén. Y otra vez está ahí uno predicando y hermano, se murió el perro. Amén. Ni sabe por qué dijo amén. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? ¿Verdad? Que a la señora la atropellaron y se murió. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ni sabe porque nada más estamos tirando el amén sin estar conscientes de lo que estamos escuchando. Venir a la iglesia es algo de vital importancia, hermanos. Venir a la iglesia es mucho más allá que venir y sentarse. Venir a la iglesia es estar dispuestos a escuchar la verdad de la palabra de Dios para conocerla bien. Oh, hermanos, si supiéramos, si conociéramos bien la verdad, nuestro matrimonio sería diferente. Si conociéramos bien la verdad, nuestra vida sería diferente. Otro gallo cantaría en nuestras vidas. Amén. Ahora si le digo, se murió el perro, amén, hermano, gloria
chicharrones de perro. Vamos ahí a Hechos, capítulo 1, versículo 2. Teófilo estaba interesado porque dijimos que Teófilo significa... No es amar a Dios. Uno que ama a Dios. ¿Cómo se llama Teófilo? Uno que ama a Dios. ¿Cómo se llama Teófilo? Pues Teófilo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa Teófilo, hermano? Uno que ama a Dios. ¿Qué significa Teófilo? Uno que ama a Dios. La pregunta es, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? Dice el versículo 1, dice en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Teófilo estaba interesado en conocer estas cosas. Pero dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, hasta el día que fue recibido arriba. Aunque el Evangelio, hermanos, de Lucas no daba detalles acerca de la ascensión de Cristo, realmente Lucas no dio más que un versículo que dice fue recibido arriba. Fue todo lo que dice Lucas acerca de eso. Y sabe, mire, vamos a ver, si no me cree, yo sé que están preguntando a ver si es cierto. Bueno, vamos a ver Lucas capítulo 24, versículo 50. Lucas no da muchos detalles acerca de la ascensión de Cristo. Y dice la Biblia ahí, el versículo, capítulo 24, versículo 50, dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, ¿verdad? Y fue todos los detalles que da Lucas, todos los detalles de su investigación, ¿verdad? Pero ahora, Lucas en Hechos, ¿verdad? Teófilo le preguntó, a ver, investígame bien, ¿verdad? ¿Qué pasó después de que el Señor resucitó? ¿Verdad? El Señor resucitó. Y mire, en Hechos 1:9, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, y habiendo dicho estas cosas, ya les dije que ahí pongan un separador porque vamos a estar yendo rápido, ¿verdad? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Ya se empieza a dar cuenta cómo Lucas empieza a dar más detalles, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sabe que ahora Lucas, en la investigación que está haciendo en Hechos, le está explicando a Teófilo lo que realmente sucedió? El Señor sí resucitó, hermanos. Pero no solamente resucitó. Gloria a Dios, el día de hoy está sentado en su trono. ¿Me está siguiendo? Porque Él regresó al cielo. Y ahora Él está esperando volver otra vez. Y estas cosas se las escribe para beneficio de Teófilo, para que conozca la verdad. Cristo Jesús va a venir otra vez, hermano. Cristo Jesús viene otra vez. Él está vivo y Él es un Dios que ha prometido volver otra vez. Y Él viene. Así como lo viste ir al cielo, va a volver. Y Lucas se toma ese detalle tan tremendo para decirle al hermano Teófilo, eso es lo que va a pasar, Teófilo. Así como hemos sido instruidos, así esa gente lo vio, así esa gente lo observó, cómo se fue al cielo esos dos varones. Y ahora, ¿sabe por qué menciona el número 2? Esto era bien importante, porque se requería por lo menos dos personas que dieran testimonio de lo que iba a suceder. Y Lucas lo escribe, lo detalla diciendo, dos varones con vestiduras blancas. Mire, nosotros lo guachamos con nuestros propios ojos. Está diciendo, va a venir otra vez. Qué gloriosas palabras, hermanos. Qué gloriosas palabras. Qué tremenda promesa Dios nos ha hecho. Y es mejor, hermanos, que mientras estamos caminando en este mundo, no nos hagamos ignorantes de su venida. Ignoremos o no ignoremos, Él ha prometido. Y sabe que Él es un Dios que cumple su palabra. Amén. Sigue diciendo ahí en Hechos, dice la Biblia ahí en Hechos, dice ahí en el capítulo 1 donde estamos, dice hasta el día que fue recibido arriba. Se fija todas las cosas que Lucas nos está enseñando, ¿verdad? Le dice a Teófilo, y Teófilo significa
Teófilo significa uno que ama a Dios, uno que estaba interesado en decir, yo voy a invertir para mi beneficio, no solamente para mi beneficio, voy a invertir para que alguien más conozca acerca de estas cosas. Y gloria a Dios, y un día que veamos a Teófilo allá en el cielo, hay que decirle, ¿sabe qué, hermano Teo? Gracias. Gracias porque usted estuvo dispuesto a invertir. Y ahora, qué tremendo libro es el libro de los Hechos. ¿Sabe que hasta dónde le investigó Lucas? Hasta la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Todo eso le escribió. Y un día hay que checarles, ¿sabes? Si andamos en pandemia y en el cielo nada más de puño, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano Teófilo? De puño, chócala. Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Gracias, Teófilo. Gracias porque amabas a Dios. Gracias porque invertiste para tu beneficio, pero no solamente para tu beneficio, sino también para el de nosotros. Gracias a Dios. ¿Me está siguiendo? Y dice la Biblia, hasta el día que él fue recibido arriba, y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. ¿Sabe qué? Dios dio mandamientos por el Espíritu Santo, y uno de ellos está en Mateo. Mire, vamos a ver los mandamientos que Dios le dio. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 28, vamos a ver esos mandamientos que Dios le dio a sus discípulos. ¿Sabe? Dice la Biblia, el versículo 18 al 20 dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Yo tengo todo el poder, tanto en el cielo como en ¿dónde más? En la tierra. Entonces, como tengo todo ese poder, puedo ordenarles a ustedes que hagan lo siguiente. Les voy a dejar este mandamiento, dice la Biblia. ¿Qué dice el versículo 19? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Qué tremendo, hermanos, que Dios les dice a sus discípulos acerca de estos mandamientos. Primero les deja saber quién es Él. Les dice, hey, yo soy un Dios que tiene todo el poder. ¿En dónde dijo primero? En el cielo y en la tierra. En el cielo, ¿y dónde más? En la tierra. Tengo todo el poder. Pero este mandamiento es para ustedes. Y el mandamiento es, hay que ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Es una de las cosas que tenemos que hacer. Cada oportunidad, te subes al taxi, al Uber, háblale de Cristo. Amén. Dios nos use porque de repente como que nos desconectamos de esto, y Dios nos use a hablarle al taxista, Dios nos use para hablarle al compañero que tienes ahí en el trabajo, Dios nos use para hablarle a la vecina, al vecino. Dios nos ayude. Amén. Porque el que tiene todo el poder tanto en él como en la tierra nos ha dicho, hay que hacer esto, hay que ir a ser discípulos. Es decir, que crean en mí. En todas las naciones. No podemos ir a Afganistán. Bueno, aquí está en corto, ¿verdad? Allá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su colonia, hermana? Villa Zaragoza. Villa Zaragoza, es Afganistán, la franja de Gaza, ¿verdad? Pero sabe, no podemos ir hasta Europa, no podemos ir hasta África, ¿verdad? Y hay gente, gracias a Dios, que está haciendo el trabajo allá. Pero sí podemos ir aquí. Y usted dirá, pastor, de plano, yo no puedo el viernes, pero te subes a un taxi. Pero de repente trabajas con alguien, de repente ofreces algún que otro servicio a las personas, háblales de Cristo. Amén. Amén. ¿Me está siguiendo? Y luego dice la Biblia, y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo le digo esto, y yo lo mencioné ayer en la Loma. Es una clase que estamos viendo en la Loma, pero lo mencioné. Si usted no se ha bautizado, usted está mal con Dios. Si usted no se ha bautizado, usted está mal con Dios. Bueno, eso yo lo creo, porque la ley dice que es un mandato de Dios. Si usted no se ha bautizado, usted está mal con Dios. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Y hay gente que abre los ojos, ¿verdad? Pero eso es la verdad. Pero es que a mí me bautizaron. Pues no se acuerda de la canción de Arjona, ¿verdad? Que a él lo bautizaron y ni permiso le pidieron. Eso la tocamos muy seguido allá en la iglesia. No se crea, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es el asunto? El asunto es, hermanos, que Dios nos ha mandado que hagamos discípulos. Amén. Pero no solamente eso, que los que ya somos discípulos, ¿nos qué? Bauticemos. ¿Nos qué?
nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo, y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero también, no solamente con los mandamientos, Dios dio una promesa. La promesa es, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final. Amén. Dios nos ama tanto, hermanos. Dios nos ama tanto que Él ha prometido estar con nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema que hoy en día estamos teniendo? Que hoy en día queremos puros privilegios, pero no queremos responsabilidades. ¡Ay, Señor, ayúdame! ¿Y las responsabilidades dónde están? Es un privilegio que Dios esté con nosotros. Amén. Yes. Es un privilegio que Dios esté con nosotros. Pero también Dios dice, hey, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y luego dice, y aquí yo estoy con vosotros. Su promesa es, o esa promesa es para todos aquellos que han esforzado por cumplir los mandamientos de Dios y dice, yo voy a estar con nosotros. Queremos privilegios, pero se nos olvida que Dios a todos nos ha dado responsabilidades. ¿Me está siguiendo? Yo no puedo un padre no se siente agradado de su hijo cuando lo único que quiere es, ¿verdad? Dame, Señor, ayúdame. Ay, papá, deme, ayúdame. Pero cuando tu papá, ¿verdad? Tu mamá te dice, haz algo, y dice, no. Es como decirle al muchacho, ve por la coca, pero el muchacho no quiere ir por la coca. Pero a la hora que está sentado en la mesa, ¿qué quiere? Coca. ¿Y saben cuál es el problema? Que hoy en día, ¿verdad? Acostumbramos a nuestros hijos a recibir puros privilegios, ¿verdad? Y no les enseñamos que hay que cumplir con las responsabilidades. Lo mismo es con Dios, hermanos. Lo mismo es con Dios. La razón por la cual toda esa gente como Pedro, como Pablo, como toda esa gente sabía que eran gente privilegiada, pero también estaban cumpliendo con las responsabilidades que Dios les había encargado, Era la razón por la cual eran gente poderosa. Era la razón por la cual oraban y Dios contestaba. Porque no solamente pedían los privilegios, sino también habían cumplido y estaban cumpliendo con los mandamientos que su padre les había enseñado. No sé a qué razón. Las 8:07. Bueno, la última y nos vamos. Dos últimas y nos vamos. ¿Está bien, hermanos? Sí, gracias por su permiso. Bueno, vamos a ver ahí Lucas capítulo 24. Lucas 24. Mateo, Marcos, Lucas 24. Dice ahí en el 24:44, Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y sabe que una buena oración será, Señor, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento para que pueda comprender tus escrituras. En versículo 46 les dijo, así es escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire, el Evangelio es exactamente eso. Es predicar también, no solamente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero también predicar acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados. El cristiano tiene que entender que el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de actitud. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? Qué vergüenza para un creyente cuando lo único que dice que es cristiano, pero sus hechos no demuestran que realmente su vida es totalmente algo diferente. La iglesia está abierta para todos, amén. Pero usted que ya tiene tiempo viniendo a la iglesia, ruegue al Señor que Dios le ayude a cambiar. Que Dios nos ayude a cambiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra actitud. ¿Me está siguiendo? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento, que se predicase el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto.
Por último, Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Vamos a ponernos de pie para leer este pasaje y terminamos. Juan, capítulo 20. Esos son los mandamientos que Dios les dio a los discípulos. Juan, capítulo 20, versículos 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviere les son retenidos. ¿Sabe? El asunto es que ahora Dios les sigue dando lo más importante de lo cual Él vino a hacer, la labor más importante de lo cual Él vino a hacer esta tierra. Es decir, los mandamientos que Dios les encargó a sus discípulos era que alguien más conociera de Cristo. Teófilo significa Uno que ama a Dios. que estaba interesado por conocer estas cosas. Estaba interesado porque no solamente para su beneficio, sino para el beneficio de nosotros. Leer la Biblia, hermanos, conocer la verdad, cuando uno se pone a estudiar, en el caso cuando no tiene que predicar, pero también lo hace para edificarse y conocer un poquito más, es interesante. Es interesante. Y de esa manera, cuando leemos la Biblia, estamos interesados y diciéndole a Dios, Dios, te amamos, queremos conocer más de ti. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es lo que nos ayuda a ser diferentes. Su palabra tiene poder. Y Teófilo lo sabía. Y Teófilo significa uno que ama a Dios. ¿Ama usted a Dios? Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, tu misericordia y gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver tu mano, tu poder obrar en estos versículos que estudiamos, Señor, y que sea suficiente para poder entender más de tu palabra y grabarlo en nuestros corazones. Que seamos como Teófilo, alguien que ama a Dios. Pero hay mucha diferencia, Señor, entre decir que amamos a Dios y actuar como alguien que ama a Dios. Hay mucha diferencia en eso. Yo a lo personal te pido, Señor, que tú me ayudes a amarte más, conociendo bien tu verdad. No solamente invirtiendo para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás. Para que yo haga también, otros puedan ser alcanzados, porque tú me has bendecido, me has dado tu palabra, y pueda yo cumplir esos mandamientos de testificar, de hablar de ti, de enseñarles acerca de cómo ser discípulos, de bautizarse, de entender que estas promesas son, ¿verdad? Cuando prometes que vas a estar con nosotros, son para aquellos que cumplen tus mandamientos. Señor, perdónanos cuando lo único que queremos es beneficios, ¿verdad? Es beneficios y se nos olvida que también tenemos responsabilidades. Ayúdanos en tu nombre bendito, lo pedimos, lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Estamos recordando que el día de mañana viernes es tiempo de ir y tocar puertas, hablar con la gente de Cristo, y como ya escuchamos durante toda la semana, dése la oportunidad de hacerlo y buscar que el nombre de Jesucristo sea el Señor. Recuerde la razón por la que haríamos el trabajo de ir y tocar puertas, hablar con la gente de Cristo. Glorificar el nombre del Señor. Angélica, ¿sí es Angélica? ¿No? ¿Cómo se llama usted? Wendy, ya hace un tiempo te conocía, Wendy, mira. Tanto que faltas, ya no faltas, hermano. Me da gusto verte aquí. Qué bueno que están aquí. Hermano, el día de mañana le digo y les recuerdo que oren por Escuela Bíblica de Vacaciones. Este próximo mes de julio estaremos teniendo Escuela Bíblica de Vacaciones. Rueguen al Señor que el Señor nos ayude y, ¿verdad? Queremos que el Señor nos dirija en todo y pues que nuestro corazón esté puesto en las cosas de Dios. Amén. Nuestro corazón esté puesto en hacer la obra de Dios. Oremos al Señor y estamos despedidos. Padre, bendecimos tu nombre y te agradecemos por la bondad y misericordia que tienes para con nosotros. Te rogamos que nos des oportunidad el día de mañana de testificar de ti
y que la gente escuche. Señor, si alguien no tiene oportunidad de venir, te ruego, Padre Celestial, que tú nos uses para que alguien más escuche en nuestra boca que tú le amas y que quieres salvar. Confiamos en ti, esperamos en tu nombre, bendice a cada uno de mis hermanos y que el nombre de Cristo Jesús reciba la gloria y la oración, porque en Él suplicamos todas las cosas. Ayúdanos a estar preparados para este domingo, 10:30 de la mañana y 7 de la tarde. En el nombre de Jesús lo rogamos y suplicamos todo. Amén y amén. Recuerde que para el domingo, clase escuela dominical, lea la lección que ya tiene, léala, repásela y el domingo entonces estaremos ahí contestando un breve cuestionario. Sí, de firma, vamos a recoger las ofrendas, los diezmos de nuestro culto de esta noche ya. Vamos a cantar, hermanos, el corito, soy feliz porque Cristo me salvó. Vamos a orarnos para que hagas pedidos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te agradecemos, Señor, porque hemos escuchado tu palabra y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a cada uno en lo que tenemos que hacer y te rogamos, Señor, que nos ayudes a amarte más a ti que a este mundo. Señor, obra por favor, bendice a las ofrendas, los diezmos, bendice a cada uno que ha dado, me Dios, de lo que tú nos has bendecido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos en medio.